Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza. Y este día vamos a hablar con Carlos Soto. Yo no sé si ustedes habrán escuchado un podcast en que al final yo menciono que con todo el dolor del alma me doy cuenta de esta empresa de 50 años que el señor se levanta al final de que le dan un premio, una condecoración por este logro de tener su empresa de 50 años. Y él al cerrar dice: quiero contarles que el día de mañana es el último día de mi empresa, porque ni mis hijos ni mis nietos quisieron seguir con ella. Y yo les mencionaba que para mí chica, para mí fue sumamente impactante porque todo el esfuerzo de años, solo uno que está en una empresa familiar y que la ve crecer y que desde sus inicios sumamente complejo para estabilizarla y darle trabajo a otras personas, generar proyectos y de pronto que todo eso se esfume porque no hay nadie, ya sea que ni se pudo vender a tiempo, no hay ninguno de los hijos ni nietos como él decía. Entonces hablé con Carlos y le digo: Carlos, tú que tienen ellos, de verdad, Prolin es una empresa sumamente exitosa en México, tienen 50 años y Carlos es el CEO de esta empresa, es el nieto del fundador, ¿verdad, Carlos? Sí, 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 sí. O Nieto del sea, fundador. Entonces le dije: Carlos, de vivencia propia, contanos cómo han hecho ustedes para que su empresa siga, aparte de creciendo, ser más estable, seguirse expandiendo y todo lo bueno que ha traído esta sucesión a través de los años. Entonces, por eso Carlos me ha hecho el gran favor de darnos un tiempo y explicarnos cómo lo ha logrado. Así que, Carlos, bienvenido. gracias, Berenice. Siempre un gusto platicar contigo y bueno, compartir experiencias, ¿no? Y conocimientos, en fin, básicamente experiencias de vida en el giro y en temas que están circundantes a nuestro giro, ¿verdad? Que es apasionante todo lo que después de la pandemia y durante pandemia también nuestro giro se revaloró y se ha vuelto bien interesante en muchos sentidos. Pues bueno, gracias por la invitación, Berenice. La verdad es que el tema es bien interesante. A mí personalmente me llega mucho porque sí tuvimos una transición de 3 generaciones. Este año cumplimos 51 años porque el aniversario de 50 fue el año pasado. Ahorita vamos a 51. Yo llevo 5 años al frente de la empresa. Mi papá, Estuardo Soto, estuvo unos 20 pico de años, todos los 90s y principios de los 2000s, y mi abuelo, Estuardo Soto, ellos siguieron esa tradición hasta de los nombres, ¿no? A mí ya mi mamá ya intervino, Ya dijo, ya no más. intervino a romper un poco el tema del nombre, pero bueno, tomó la empresa desde el 72 y hasta finales de los 80, ¿no? Y ya es cuando mi papá tuvo la intervención. ¿Qué te platico? Mira, la verdad es que se dice fácil, ¿no? Hacer estas transiciones. No es nada fácil. La verdad es que cuesta, como decimos acá en México, dolor y lágrimas, la verdad, literal. Trabajar de por sí con personas y tener jerarquías es complicado, ¿no? Tú lo sabes. Y trabajar en esas jerarquías con familiares es doble o triplemente más complicado, ¿no? Porque se combinan cosas, o sea, son personas que las ves entre semana, te peleas por percepciones, te peleas por formas de trabajar y todavía el domingo hay que sentarse a convivir la comida familiar. Eso debe ser dificilísimo. Súper complicado. Sí, porque en junta directiva imagino que mira que no estoy de acuerdo, que no sé qué, por X, Y, Z cosas, y el domingo todos alrededor de la parrilla complicado. departiendo con los niños jugando. Sí, se requiere mucha inteligencia emocional, Mucha humildad, sabiduría, ajá, mucha entendimiento. madurez, ¿no? Y bueno, esto de saber diferenciar los roles familiares, empresariales, lleva tiempo, pero bueno, requiere de verdad mucha madurez, mucha, como dices, humildad, mucha tranquilidad, ¿no? Templanza, sobre todo, para no dañar las relaciones familiares, sobre todo que son las más importantes, ¿no? Porque finalmente, no por cuestiones económicas uno debe de trasladar sus problemas a lo familiar. Pero bueno, se dice fácil, pero hacerlo es muy complicado, ¿no? Y Todos tengo una consulta, Carlos. En el caso de ustedes, digamos, cuando tu papá toma el liderazgo de la empresa, ¿ya había como una sucesión organizada o fue como por la edad de tu abuelo, dijeron hoy sí, ya papá me voy a, tu papá se tomó ese liderazgo o cómo fue esa transición, mira, esa primera transición?
Sí, te platico, hasta dentro de las profesiones que cada quien tiene, ¿no? Mi abuelo era contador público, bueno, contador, entonces era muy estructurado, trabajaba en un banco, fue de las primeras empresas especializadas que hacían proveeduría externa al mismo banco. O sea, mi abuelo lo que hizo se dio cuenta de que había un área de oportunidad en un banco importante en México de ese entonces, de los 70s, y que no se estaba cubriendo adecuadamente, que era el área de limpieza, mantenimiento, porque lo hacían con personal interno, y él renuncia al banco y pone una empresa, de las primeras empresas. Yo creo que somos, bueno, nosotros y otra más, que era su compadre, bueno, acá decimos compadre, su mejor amigo, por decirlo así, hacen una sola empresa y son los primeros proveedores de este banco. Yo digo que somos de las primeras empresas del giro en México, ¿no? Interesantísimo. Sí, sí, interesante. Entonces mi abuelo, muy estructurado, pues arma toda la estructura que todavía el día de hoy yo creo que sigue siendo la base, ¿no? El portaaviones, pues, con el cual todavía seguimos moviéndonos las generaciones. Y no, mi papá es ingeniero civil, él más bien estaba en el tema de la construcción. Le costó mucho trabajo a mi papá involucrarse en la empresa. Ahorita te platico ahora después mi historia, la mía todavía es un poco más complicada, pero la verdad. Entonces, mi abuelo, como tú comentas la anécdota de esta otra empresa, Sí, mi sí. abuelo pues ya se quería retirar joven, porque él empezó su vida pues familiar y todo, como eran esas generaciones, muy, muy jóvenes, pues. Entonces, ya a los 40, sus 40 años ya para esas generaciones, yo tengo 43, para esas generaciones ya eras viejo, pues bueno, ya eras alguien mayor, entonces ya tenías que Ya es retirarte, un don. era un don, ¿no? Entonces, bueno, mi abuelo ya se quería retirar, ya quería viajar con su esposa, ya sus hijos ya estaban grandes, lo que sea, y empezó a querer jalar a mi papá, ¿no? Hacia la empresa, o sea, lo empezó a querer involucrar, pero mi papá se resistió, ¿no? Se resistió muchísimo, le iba bien, trabajaba en una constructora muy grande aquí en México, tenía proyectos independientes, la verdad es que le iba bien. Pero mi abuelo bueno, pues sí, como dices, muy sabio, muy inteligente, le dijo, bueno, a ver, independízate de esa empresa, deja de ser empleado, pues, y vente acá y te abro Prolim Construcciones, ¿no? Le abro una división Prolim Construcciones. Y entonces mi papá, bueno, se vino a trabajar acá y pues, hicieron varios proyectos con Prolim Construcciones, que ya no existe, y poco a poco lo fue involucrando también pues con las empresas de limpieza que tenemos, ¿no? Entonces, poco a poco, pues mi papá Un movimiento de ajedrez bien realizado. bien realizado y además, bueno, la empresa de limpieza que le iba muy bien porque empezó a crecer muy rápido, financiaba de alguna forma los proyectos de construcción. Entonces mi papá pues, tenía que forzosamente pues, pedir dinero a la empresa de limpieza para financiar su construcción. Entonces, poco a poco, mi abuelo le dijo, bueno, si quieres dinero de la de limpieza, pues también administra la de la limpieza. Poco a poco lo fue involucrando hasta que mi papá en un de un día para otro se dio cuenta que ya estaba de director general de Prolim, bueno, Prolim la marca, pero bueno, de las empresas. Y entonces ya mi abuelo le dijo, oye, ¿qué crees? Yo tengo un crucero a Europa, voy Buenísimo. 3 meses, te encargo el trabajo y ahí me vas diciendo cómo vas. Y ya, así es como mi papá entró. Mi papá tomó la empresa muchos años y mi papá estuvo metiendo muchos factores diferenciadores, ¿no? Nos metió muy fuerte al tema del ISO, de las certificaciones, profesionalizó la empresa, ¿no? Porque la empresa antes era, pues, una empresa bien hecha, ¿no? Estructuralmente, contablemente, financieramente bien armada. La hizo un contador que trabajó en el sector bancario, pues entendía muy bien cómo hacer todo esto. Entonces, mi papá lo que hizo es profesionalizarla, ¿no? Cuando en ese México de los 90s, ser profesional, bueno, sigue siendo, ¿verdad? Los países latinoamericanos todavía necesitamos echarle más ganas para ser profesionales, pero en los 90s todavía más. Entonces, mi papá profesionalizó la empresa. Todavía la empresa era un tanto artesanal en muchos procesos, no era muy institucional, era profesional en el servicio, pero hacia adentro había muchos manejos artesanales, no muy formales, ¿no? En términos de las líneas de Jerárquicas. jerarquía, de procesos, de procedimientos, en fin, ¿no? Todavía por ahí trabajó una tía mía, una hermana de mi papá en la empresa, trabajó una prima de mi papá del lado de su mamá, que todavía sigue de hecho trabajando aquí con nosotros. En fin, como que había aspectos familiares todavía muy marcados en la empresa.
Yo empiezo a ser, yo estudié psicología, yo me metí a estudiar No te puedo psicología. creer que sos psicólogo, jamás me hubiera imaginado que sos psicólogo, yo pensé que era administrador tú, No, bueno, o comunicador. ya tuve, ya tuve que irme pasando a hacer ese perfil, pero yo estudié psicología. Durante mi licenciatura estuve haciendo prácticas profesionales, ¿no? En Prolim, sobre todo en el área de recursos humanos, haciendo pruebas, reclutamiento, o sea, ya sabes, todo lo que involucra recursos humanos. Ahí saqué varias horas de mis prácticas, ahí también en la empresa. Entonces sí conocía yo la empresa, no estaba yo obviamente desvinculado de la empresa en ningún momento. Obviamente toda mi infancia pues también estuve cerca de la empresa, viví de la empresa, la verdad es que toda mi educación, mi vida fue parte de saber. Mira, tengo una consulta, Carlos. Fíjate que he conocido empresas familiares que son muy fuertes en el país, por lo menos aquí en El Salvador son muy fuertes. Y como, igual que todas, hay, perdón, hay hermanos. Sí, Entonces, yo, por lo que he podido observar, los hermanos que involucran, digamos, en tu caso, el abuelo, tu papá y luego tú. Entonces, tu papá, me imagino que ustedes son varios hermanos, pero hay unos hermanos que se involucran más por afinidad, por lo que sea, se involucran más en la empresa. sí, Entonces, pero estos hermanos, digamos, esa generación tuya, sí. los que involucran más a los niños dentro de su empresa, los niños van queriendo, van agarrándole ese cariño. A lo que voy es que yo he podido observar que si involucran a sus hijos desde chiquitos en las empresas, sí existen más probabilidades de que los niños se sientan atraídos a trabajar en ella. No sé si fue tu caso, si Sí, existe esa como sí, relación de por haber desde chiquito estar ahí, lo conocías, de a veces, o sea, ibas a poner sellos, ibas a mover cosas, de pronto inventarios, algo por el estilo, y eso te generó algún tipo de relación con la empresa. sí, ahora que lo dices, yo creo que sí te genera un cariño especial. Yo me acuerdo mucho de ir de niño y la secretaria de mi papá, su secretaria particular, me cuidaba, me llevaba a la tienda, me compraba paletas, me ponía a dibujar, yo escuchaba obviamente todas las pláticas que mi papá tenía de trabajo. Yo llevo a mi hija, yo tengo una hija de 9 años, yo llevo a mi hija también a la empresa. Buenísimo. Sí, la pongo a platicar con la gente de facturación. ¿Y tú qué hay? ¿No? Y se pone, es muy inquieta, normal, como una niña normal, pero se puede preguntar, ¿y tú qué haces? No, bueno, yo le cobro a los clientes, mira, yo les mando un archivo y ellos me contestan. Qué interesante. A ver, ¿puedo ver? Entonces, se van metiendo, digo, al final también es todo un tema de dejar a los hijos que tomen un propio camino, o sea, tampoco Claro, claro. mentirlos manipulando, porque pues también siento que es un poco delicado ese tema, ¿no? En mi caso yo entré ya tarde, yo entré hasta los 34 años a la empresa, ¿A los cuántos? 34, o Ah, sea, 34, ok, ok. 34, te digo, estudié psicología, tengo una maestría, terminé hasta un doctorado en temas de psicología, y bueno, doy clases todavía de psicología en la Universidad La Salle, que es una universidad bueno, que está en todos lados. En fin, yo sigo haciendo cosas de psicología, ¿no? O sea, la verdad es que pues es un tanto mi vocación, entonces yo no me he desvinculado completamente de psicología, pero para cuando ya estábamos haciendo el proceso de transición entre mi papá y yo, porque lo platicamos, me tuve que meter a un MBA, a una maestría en Ok. negocios, Ujú. a una escuela de negocios que se llama el IPADE, que es una escuela, pues, la verdad, muy buena en negocios, y tuve que cambiar toda mi forma de pensar. O sea, la verdad es que no es lo mismo pensar como psicólogo, la verdad. O sea, ves la vida de una forma muy diferente a como es alguien que se dedica a administrar un negocio Ujú. o ser empresario, ¿no? Ser empresario es todavía otra modalidad de percibir la vida, ¿no? Y las tensiones y el estrés y las responsabilidades. Entonces, sí tuve que tomar una maestría en negocios para poder reconfigurar mi manera de atender los asuntos de una empresa, porque de lo contrario, pues además de conocimientos que no tenía, yo nunca había llevado contabilidad, finanzas, costos, en fin, muchas cosas que yo no sabía que existían, pero nunca las había yo aplicado. Entonces, pues he estado en constante actualización. Yo estoy tome todo el tiempo cursos, en el mismo IPADE me tomo especialidades de servicios, ¿no? Como alguna vez te platiqué que me Ujú. tomo una especialidad ahí de temas de servicio. En cuanto puedo tomo temas de finanzas, me estoy todo el tiempo actualizando con asuntos de cómo tratar temas presupuestales. Pues sí, ¿no? Yo sé que esas son
pues son un tanto mis huecos, entonces tengo que estar numéricamente estando muy vigente porque la empresa lo requiere. No Pero sé si... como tal, Carlos, usted, o no sé si tú en este momento o con tu papá se hizo como un plan de sucesión o tú ya estás pensando cómo vamos a hacer esto más adelante para que la empresa siga, porque de verdad que Sí. levantar una empresa, mantenerla tanto tiempo, ¿cuál va a ser el siguiente paso cuando yo no esté, verdad? Y te lo comento porque justo también está hablando con una emprendedora que le va muy bien, aquí vende chocolates, de esto de tablilla para hacer, y lo vende en todos los Walmart y demás. Y ella me estaba contando de que algo que no quiere ni pensar es quién la va a suceder, quién va a seguir con esto. Entonces, porque ella ya tiene 70 y tantos años, pero dice, yo aún no me voy a morir. Pero le digo yo, pero es que no es porque ella se va a morir, tiene que ser un plan de sucesión, porque cuando usted se muera, ¿quién va a liderar esto? No puede quedar como en el aire, porque si no, viene un gran relajo entre familias y demás, y los mismos empleados, y la empresa ya no va a poder continuar como usted lo ha hecho hasta este momento. Entonces, a veces también existe este miedo de no quiero ni pensar en eso porque tampoco es que me voy a morir, pero en el caso tuyo, Carlos, ¿cómo lo vas evaluando? Mira, a ver, no creas que fue tan armoniosa la transición, o sea, tuvimos varios desencuentros, mi papá y yo, la verdad. Yo entré a trabajar a la empresa como director comercial, ¿no? Estaba yo más bien en la parte de prospección comercial, crecimiento de la empresa. Lo estuve haciendo bien, ¿no? Con mis contactos, yo haciendo prospección directa. En fin, yo estaba en mi papel de cobranza y prospección ventas, ¿no? Eran mis funciones, básicamente. Pero yo estaba haciendo bien. Yo estuve 8 años ahí en esa posición y bien. Y la idea era, obviamente, si yo me involucraba, pues yo tomar la posición más adelante de dirección. ¿Qué empezó a suceder? Yo empecé a tener un poco de diferencias en cuanto a la visión de negocio con mi papá. Es normal, ¿no? Generacionalmente venimos formados de otros lados, en fin, no pasa nada. A lo que voy es, empezamos a tener fricciones, ¿no? Y mi papá es carismático, yo también soy carismático, entonces los dos teníamos liderazgos similares, en fin. Nos empezamos un tanto como a golpear ahí como cimarrones ahí, a darnos de golpe, a ver quién, un tanto hasta se combinan temas de vida, ¿no? Para poder quitar al líder, si estuviéramos en la selva, pues tienes que empujarlo un poco, porque si no, pues él no se va a mover, o sea, él sigue siendo líder. Mi papá es una persona muy saludable, juega tenis diario, o sea, está muy bien, ¿no? Y mentalmente es brillante, tiene 76 años, pues está entero. Él realmente se mueve por la pandemia, ¿no? En un principio por la pandemia, se va a su casa, se da cuenta de que está muy vulnerable y reflexionando sobre temas de la muerte abiertamente, él dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer ya el plan de sucesión porque pues no sabemos cómo vaya a venir esto, ¿verdad? No teníamos idea al principio, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, él me dice, es que ahí está la empresa, adelante, ya estás preparado, te veo bien, te tocan estos retos, te preparamos desde la preparatoria diciéndote que se venía un mundo muy complicado, ahí está tu mundo, mano, ¿no? Así me dijo, está tu mundo globalizado y complejo y cambiante, éntrale, mano. Entonces, así entré yo o sea, ahora sí que mi iniciación fue con la pandemia, hace un poquito antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, me toca a mí ya tomar la dirección y entro en un momento muy complicado. La verdad es que me hubiera encantado tomar la empresa pues suavecita, ¿no? Despuésito de la pandemia. Después. Entonces me toca durante la pandemia, bueno, ya sabes, todo el mundo vueltos locos, en fin, ¿no? Bien complicado. Fue bienvenida, Carlos. Sí, bueno. Una bienvenida a un estrés máximo. La verdad, te soy honesto, no hubo, o sea, sí había una intención de generar una transición, pero cuando te toca, ¿no? En la circunstancia que te toca. Y como le digo a todo el mundo cuando platicamos de las oportunidades, o las tomas como están, o quién sabe si se repiten, ¿no? Entonces yo la tomé, ¿no? Y claro. Aquí estamos, gracias a la vida y al universo. Oye, mira, te quiero platicar. Nosotros, para lograr hacer una transición más armoniosa, sí solicitamos ayuda de consultoría. Mira, en la escuela de negocios donde yo estudié se especializa mucho en empresas familiares. ¿Por qué? Pues porque ahí van muchos hijos de empresarios a esa escuela de negocios. O bueno, familiares de empresarias, de empresas grandes.
Entonces tienen toda una sección de consultoría a empresas familiares justo para hacer las transiciones. Entonces yo si algo les puedo recomendar a quien nos escuche y les interese este tema, es que independientemente que perciban que la transición puede ser tranquila, sí inviertan algo de tiempo y recurso en que vengan expertos, expertas, en darles una armonización muy formal, muy profesional, donde se trabajen temas emocionales, temas familiares, temas organizacionales, temas jerárquicos, ¿no? Tienen metodología las buenas escuelas de negocios en temas familiares, sobre todo dirigidas a Latinoamérica, que somos muchas empresas familiares, que la mayoría de la economía se mueve por empresas familiares. Las buenas escuelas de negocio, acérquense a ellas. Yo allá en Salvador no sabría decirte cuál es, pero bueno, seguramente saben Sí, cuál no, es. definitivamente sí hay planes. Ajá. Ha de haber algunas allá. Acérquense, pidan asesoría, pidan sesiones. Nosotros hicimos varias sesiones. Mis hermanas no se involucraron. Mira, yo tengo dos hermanas. Una es una economista brillante que trabaja en Citigroup, no le interesó el negocio. Por ahí en algún momento se puede involucrar como socia, yo creo que por allá va el tema, pero operativamente no le interesó. No tiene tiempo, tiene su familia, está en otro medio. Mi otra hermana vive en Toronto, es especialista en derechos humanos, trabaja con temas migratorios, pues está en otra dimensión y entonces tampoco le interesó. Entonces, yo no tengo un tema de que mis hermanas estén involucradas en la operación, que es donde está la fricción principal. Probablemente se involucren más adelante en la parte accionaria y ya habrá, es otra relación, ¿no? Es un consejo de administración donde se brindan resultados, se toman decisiones sobre presupuestales, sobre todo en temas económicos de la empresa, y hasta ahí, ¿no? Habrá que en su momento también llevar una relación muy cordial, muy profesional, muy seria para cuidar el patrimonio, ¿no? Porque es un tema patrimonial. Y de los niños, la única que se acerca es mi hija, porque yo la llevo, ¿no? Cuando tiene vacaciones, yo ahí la llevo y se pasa con todo el mundo ahí platicando. Y de los demás sobrinitos que tenemos, que son del lado de mi hermana, la economista, no vienen, pero bueno, si en algún momento más adelante vienen, padrísimo, ¿no? Primero, entonces, yo les diría a todos, pidan asesoría, no se la avienten solos o solas, porque sí hay fricciones, ¿no? Las dinámicas entre generaciones de por sí ya tienen fricciones, son formas de pensar el mundo muy diferentes entre ellas. Ahí está el tema familiar, siempre se va a meter el tema familiar, está el tema de la autoridad, los papás y mamás de las empresas siempre serán papás y mamás, no hay forma de quitarte este chip, es bien difícil. Y no dejaremos de ser hijos siempre, ¿no? De estas personas. Entonces, es complicado verlo de otra forma. Entonces, siempre es importante meter gente en medio, profesional, neutra, objetiva, que no tiene ningún interés más que ayudarte a lograr el objetivo de la transición. Fíjate que estaba en una reunión aquí en el país. Hay como unas familias que son muy importantes y tienen negocios alrededor de América Latina. Uno de ellos era la familia Poma. Bueno, es la familia Poma, otros los Imán y demás. Son familias muy fuertes. Y entonces me encantó escuchar a uno de ellos que decía, no es únicamente porque tenga el apellido de nosotros que va a formar parte de las empresas. Los que forman parte de las empresas de nosotros es porque en realidad tienen las capacidades, las habilidades, la experiencia, la madurez, y comenzó con la gran cantidad de valores que necesitan para esos puestos. Y entonces me parece sumamente valioso ese comentario, porque muchas veces en una empresa, principalmente las pequeñas, venite a trabajar conmigo, porque como no encontrás trabajo, venite a trabajar conmigo. Y entonces sucede que en vez de ayudar, te genera un gasto, te genera un montón de costos porque la persona ni quiere trabajar, no le interesa, le estás pagando y no se está desempeñando al nivel como alguien que contrataras para esa posición. Entonces yo sí también creo, tomando en consideración lo que ellos mencionan, que si uno igual es la empresa y se tiene que ver como tal, también si vas a formar parte de ellas, también tenés una responsabilidad bien grande de trabajar con el mayor estándar posible, como que estuvieras contratado en una multinacional, que te piden los KPIs y todo, o sea, no solo porque es empresa familiar vas a venir y te voy a dar un salario y no vas a hacer nada, ¿verdad? Sí, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo pienso que uno, no porque lleve el apellido, ya tiene derecho a tener una posición administrativa o estar en la nómina de la empresa, por decirlo de otra forma.
creo yo que es bien importante que se escoja a la persona que tiene realmente el perfil de trabajo laboral adecuado para llevar una empresa. Yo creo que si yo no me hubiera demostrado primero a mí mismo que podía con un MBA, si yo no me hubiera demostrado a mí mismo que podía, que no me hacía chiquito ante un tema como la pandemia, por ejemplo, si yo no hubiera tenido estas revelaciones hacia mí mismo, yo mejor me hubiera ido hacia mi otra profesión, o sea, que tampoco me iba mal, pues, ¿no? O sea, yo también he sido exitoso en mi otra área de vida, pues, vocacional. Y hubiéramos mejor contratado a un director profesional, ¿no? Alguien con mucha experiencia, bien pagado, ¿no? Con las capacidades. Y también yo creo que mi papá, si hubiera visto que yo no tenía estas habilidades, sobre todo demostrativas, porque pues, en esto tienes que demostrarlo, ¿no? No es un tema de sí puedo y prometer, ¿no? No es de palabra, es de acción, de hechos. De hechos. Y lo que tú dijiste, y lo que tú dijiste también es clave. Si no hubieras tenido tú esas habilidades, se hubiera contratado a alguien que sí de verdad cumpliera eso y que mantuviera con un buen ejercicio su empresa, porque ese fue otro caso que me contaron, que entre los hermanos estaban discutiendo un montón y el papá tomó la decisión de contratar un CEO para manejar la empresa, y a los hermanos jerárquicamente nunca subieron como CEO, sino sé que se contrató a alguien externo porque entre los hermanos no sé, de verdad que por más que quisieran no podían ponerse. Esta fue otra empresa aquí como en el interior del país, pero muy grande. Y uno dice, de verdad que hay que tomar decisiones si queremos que la empresa continúe, ¿verdad? Así es. Sí, una cosa es la dimensión patrimonial, donde bueno, también si te heredan una empresa, tienes esa responsabilidad de cuidar el patrimonio de esa empresa, sobre todo pues por tu estilo de vida o lo que tú quieras en términos de vida personal, pero también pensando en las siguientes generaciones, porque aquí viene una doble cosa. Tienes que tener la responsabilidad de lo que recibes, pero también tienes que hacer que la empresa dure otros 50, ¿no? O sea, claro, tienes gran responsabilidad de ser otra generación. Mira, por ejemplo, entonces, bueno, te decía, yo la verdad es que antes de tomar la posición de director, también a mi papá le dije, ¿sabes qué? Me quiero tomar un año sabático porque lo quiero pensar bien. Ahora sí que me quiero tomar una calma antes de la tormenta porque ya sabía cómo era esto. Me fui a vivir a una ciudad muy linda aquí en México al sur que se llama Mérida, Yucatán. Yo creo que Mérida, una belleza. Me fui a Mérida, me contraté en una universidad privada de allá, fui consultor de allá de RH y daba clases, o sea, tuve mi vida por allá muy, muy sabrosa. Mi año sabático se extendió a 2 años y luego ya empecé a hablar con mi papá de nuevo y ya decidimos que me regresaba, muy tristemente, porque yo era muy feliz ahí a nivel del mar y a 15 minutos del mar, y me vine a la Ciudad de México, que también es linda, pero bueno, no es Mérida. Y bueno, ya estoy por acá, ¿no? Entonces ya me quedé de este lado y tomando las riendas de una empresa complicada, una empresa nada fácil en todos los rubros. El cambio... ¿Mandé? ¿Cuántos empleados tienes en este momento? Estamos como en 3,800 porque es un montón de gente, sí, un montón de gente. Es una locura de personal. Y en México, que es grandísimo y ustedes atienden en todas partes, o sea, una logística impresionante. Logística impresionante, ya deja el tema de contratación y retención de personal, ¿no? Sino el envío de materiales. Nos volvemos casi una pequeña empresa de logística, ¿no? Claro, la logística impresionante, más las grandes distancias que ustedes tienen en México, impresionante. Bueno, y se está combinando también algo muy complicado, que es el tema del crimen organizado en México, ¿no? Que es lamentable. Y toda la logística se vuelve todavía más complicada porque nos secuestran camionetas, nos roban material, nos extorsionan porque nos paran a los choferes. Ay, Dios santo. Dame 10,000 pesos ya sabes. En fin, nada, muy, muy, muy difícil. Ser empresario en Latinoamérica es un caso. Así también lo decían. Si nosotros con esas mismas habilidades fuéramos empresarios en otro país, fuéramos estaríamos encontramos solución para todo, y un estrés enorme y con los recursos bien limitados, y hacemos un montón de cosas, buenas. La verdad es que muchísimas gracias, Carlos. Nos queda 2 minutos, algo con lo que querrás cerrar.
Pues miren, yo les diría para los que están en este tránsito, primero buscan asesoría, no viene de más, no se la avienten solos, creo que hay gente que te puede ayudar en la transición. Dos, no le tengan miedo a las transiciones, creo que son saludables, se mueve mucho, hay crisis, es normal que haya crisis, los cambios generacionales generan mucho movimiento, tengan capacidad de contención, tengan capacidad de control administrativo para que estos movimientos no generen una crisis que se traslade a crisis financiera de la empresa. Tres, manténganse muy... utilicen a la generación que está arriba de ustedes, las que le está dando la batuta de liderazgo, como asesores, involúcrenlos. Por ejemplo, mi papá es el presidente del Consejo de Administración y yo lo tengo como tutor de la empresa, ¿no? Como un asesor. Entonces, sigan utilizando a estas personas. Utilizar se escucha feo, bueno, sigan acercándose a ellas. Apoyándose. Sí, manténganlas activas intelectualmente, son personas que aportan mucho, no las desvinculen. Ya lo que no quieren las personas tal vez grandes es pelearse con los clientes, todo lo que emocionalmente te desgasta, ellos ya no quieren eso, pero tienen un acumulado de experiencia impresionante y sabiduría, no dejarse ir con las emociones, sino que tomar decisiones más frías y tienen mucha experiencia de muchos temas que les han pasado durante muchos años. Entonces, no se desvinculen de ellos, no rompan de golpe, más bien manténganlos como asesores, como consultores. Y cuatro, pues manténganse también muy vigentes en temas de la especialidad en la que estén. Manejen un liderazgo mucho más transformacional hacia la empresa. Cuesta trabajo porque no nada más se desvincula el director anterior, sino todo su equipo también empieza a tener una desvinculación por edad, por pensamiento, por forma de trabajar. Entonces tengan una transición transformacional planeada, no lo hagan brusco, no porque ustedes entran tienen que romper todo. Hagan un plan de sucesión también al interior, porque las personas también lo resienten. Tienen miedos, tienen temores y les genera crisis el saber que ya entró alguien joven o entró alguien más nuevo con otras ideas. Entonces también piensen en la gente, porque también ellos entran en mucha incertidumbre. Entonces hagan un plan de cambios planeados, bien hablados y bien sustentados para que también esta transición pues sea saludable para todas las áreas, ¿no? Y tampoco hay que hacer, siento yo, esos cambios de golpe, que ya tú pensás hacer las cosas de una forma, entonces ya todo lo que hicieron anteriormente ya no sirve, nada que ver. O sea, no, usen realmente todo lo que sigue sirviendo, síganlo usando hasta que de repente llegue a un límite de paradigma de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que no hay que romper lo que está funcionando, más bien eso déjenlo funcionando hasta que en algún momento noten que ya se estancó, ¿no? Entonces ahí ya requiere una intervención de cambio, ¿no? Una innovación. Sin embargo, lo que está funcionando, yo soy de la idea de no moverlo, o sea, dejémoslo ahí, o sea, si no está afectando y si no está estancada, pues no tienen por qué cambiarla ni le muevan. Entonces, entren a una actitud más de aprender de la empresa, una actitud más de nobleza, de humildad, de acercarse a todos, denle mucho reconocimiento a la gente que lleva muchos años. ¿Por qué? Porque son los que mueven la empresa. Sin ellos la empresa no sería quien es, ¿no? Entonces, acérquense y aprendan. O sea, digan abiertamente en las juntas de inicio de nuevo liderazgo, abiertamente vengo aquí a aprenderles, yo traigo mi forma de trabajar, yo traigo mi manera de pensar, sin embargo, quiero aprenderles para que con su conocimiento y con el que yo pueda aportar, hagamos esto todavía algo más funcional, más dinámico, más rentable para todos, ¿no? Entonces, esa actitud creo que es la que ayuda a que también ustedes cuando se involucran no rompan ni sean disruptivos de manera negativa, sino poco a poco van cambiando, más en empresas de tantos años, pues, ¿no? Si fuera una startup o estas cosas, pues sí, pues entren con todo porque pues, están empezando todos, no tienen nada que perder, pero cuando ya hay una empresa de mucha estructura, tienen que cuidar mucho a sus activos humanos, pues porque ahí están, ¿no? O sea, son personas que bien o mal hacen que la empresa se mueva como está a ese momento. Reconózcanles mucho, váyanse a comer con ellos, platiquen, lleven una relación muy cercana porque al final ellos también van en un proceso de transición, ¿no? Ya son personas con cierta edad que también ya en cualquier momento toman su
su jubilación y se van a mover. Y esas personas, si ustedes no hacen unas transiciones armónicas, pues se pierde un activo intelectual muy importante. Y las nuevas generaciones que van entrando tienen que heredar estas buenas prácticas que se hacían y traer sus nuevas prácticas de sus universidades y de sus Y formas. ahorita que mencionaste eso de las personas mayores, ya ahorita solo para cerrar les cuento, una muy buena amiga me estaba diciendo que esta señora trabajó con ella durante muchísimos años y se jubiló. Y de pronto le volví a tocar la puerta y le dije, mire, yo estoy aburrida con la jubilación. Pero lógicamente ella era la administradora durante un montón de tiempo, ya tiene una administradora nueva y entonces le dijo, ¿y qué hago? ¿Vea? Porque me ayudó tanto en su momento. Al final la tienen que llega 1 o 2 veces a la semana y les apoya con servicio al cliente. Entonces la señora le ha dado como una nueva vitalidad, pero me dice que sí, fue como difícil porque no sabía en dónde lo iba a poner, pero estaba tan agradecida por el esfuerzo y todo lo que ella dio en la empresa que se abrió ese puesto de usted dele seguimiento a estos clientes estas 2 veces por semana. Y yo creo que en algunas veces no nos tenemos que cerrar porque son personas que en realidad han dado su vida por la empresa y si en algún momento sucede esto, pues no podemos desecharlo como ya no, ya estuvo y para afuera, porque también pueden seguir dando muchísimo para la empresa. Sí, También sí, nos sí. ayudamos con... Son ejemplos vivientes de lo que es la marca, pues, de la calidad humana de la empresa, ¿no? Entonces, sí hay que, como tú bien dices, hay que tener la sensibilidad de que esas personas tienen un liderazgo y quieren mucho al anterior, ¿no? Y tú entras y bueno, tienes que también darte a querer, tal vez no al nivel del anterior, porque son muchos años que te llevan de ventaja, pero sí ser una persona muy humana, pues, en ese sentido, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Siempre aprendo un montón de todo lo que nos compartís. Gracias de verdad. Espero que les sirva mucho este podcast, porque sabemos que en realidad empresas familiares son la mayoría en América Latina y hay que pensar en esto, porque qué feo que trabajar tanto por su empresa y de pronto que se esfume porque no hay forma de seguir adelante. Y si ya no hay nadie porque usted es hijo único y no hay nadie más, entonces hay que pensar si es necesario venderla o qué se va a hacer, o si venden acciones o algo, pero que no desaparezca, porque es un esfuerzo que no puede desaparecer de la noche a la mañana, digo yo. Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Feliz día. Gracias. Adiós. Mucho. Te cuida, bye.